Bienvenidos a las autoridades y los asistentes a este acto de inauguración del 13º Congreso Ibérico de Recursos Genéticos Animales y el 23º Congreso Simposio Comunitario. Vamos a proceder a levantarnos para escuchar el himno de España como es procedente en el tiempo imparcial. En este viernes 21 de octubre de 2022, me gustaría dar un saludo a las autoridades asistentes, empezando por Francisco Ángel Sánchez Teján, diputado de Agricultura, Francisco Ramón Acosta Rosa, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Arenas Casas, vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, Juan Vicente Delgado Bermejo, presidente de la Red Iberoamericana para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Mundial, Antonio Vicente, presidente de la Sociedad Portuguesa para la Conservación de los Recursos Genéticos Animales Estrela, Librado Carrasco Otero, director general de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía, Miguel Fernández Rodríguez, presidente de la Sociedad Española para la Conservación de los Recursos Genéticos, Pedro Vieira, director del Gabinete de Recursos Genéticos Animales del Ministerio de Agricultura de la República Portuguesa, Nuno Carolino, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Veterinaria del Ministerio de Agricultura de Portugal y coordinador para la FAO de los Recursos Genéticos Animales Domésticos del Ministerio de Agricultura de la República Portuguesa, y Manuel Hidalgo Pietro, decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. A continuación, paso la palabra a Juan Vicente Delgado Bermejo, presidente de la República. Buenos días, quiero comenzar mis palabras expresando mi más profundo agradecimiento por todo el esfuerzo que han realizado para estar hoy aquí con nosotros. Tenemos personas de muy diversos países, la mayoría de los extranjeros que nos acompañan vienen de América, y sé que las circunstancias, incluso económicas, estructurales, políticas, han sido muy difíciles para que ustedes estén aquí. Muchas gracias por el esfuerzo. Y es como siempre un placer y un gran honor para nosotros estar liderando esta gran iniciativa que es la Red Mundial y también nuestro socio hermano que coexistimos en este evento, la Sociedad Portuguesa para los Recursos Genéticos Animales y la Sociedad Española también para los Recursos Genéticos Animales. Ya que digo esto, yo soy una persona muy iberista y también muy iberoamericana. Acabamos de escuchar el himno español. El himno español hay mucha gente que le trae recuerdos pésimos de nuestra historia. Mi sentimiento es sentirme profundamente iberoamericano, es sentirme parte de una unidad cultural que empezara, lo cierto que hoy en día es algo muy grande, algo muy especial, y tenemos el deber, la responsabilidad de aportar nuestra creatividad, nuestra forma de ver la vida al mundo, a un mundo que yo creo que esa visión la necesita. No me voy a extender demasiado porque quiero saludar también a las personas de otros países que nos acompañan en su propia lengua, y entonces ahora voy a cambiar la neurona, la voy a pasar a modo portugués. E eu vou dizer que eu me sinto muito feliz de receber aqui tantos irmãos portugueses. Eu repito que eu me sinto muito iberista. Eu acho que a Península Ibérica tem uma só alma, somos um só. E
nossa força na Europa tem que crescer, nossa força, nossa união tem que ser na realidade. Eu acho que nossa rede é bom exemplo de que está acontecendo neste censo. Também nossa irmandade na celebração conjunta dos congressos ibéricos, tanto da sociedade portuguesa como espanhola, de recursos genéticos, um grande sucesso. Então, só dizer meu agradecimento, minha felicidade por contar com vocês, com os irmãos portugueses conosco, e seguro que continuamos no futuro fazendo coisas muito grandes, coisas muito importantes, sobretudo para nossos produtores agrários, com um momento que tanta necessidade tem. Well, now I'm changing to my English neurona. Only a few words to welcome all of you, people of the English speakers that are also with us. Most of you participated yesterday in the Rare Breed International meeting. I think it was a great success. And only say that, welcome and enjoy yourself in this wonderful city of Córdoba. It's a place secure, it's a place nice, very good foods. I think you will enjoy highly this city. Okay, bueno, welcome mi neurona española y decirles que disfruten y que consigamos nuestro éxito planteado para que ya son 23 años que estamos abriendo eventos de esta naturaleza. Yo personalmente me he hecho casi viejo ya en esta tarima, ¿no? Y me da mucha felicidad el ver tanta gente joven y que esto no va a terminar con nosotros. Esta República tiene un futuro muy bonito y sobre todo que lo tiene asegurado. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a Antonio Vicente, presidente de la Sociedad Portuguesa para la Conservación de los Recursos Genéticos Animales. Hola, buenos días. Como Juan Vicente ha hablado en tantas lenguas diferentes, voy a intentar practicar en portuñol. No voy a hablar en portugués, en inglés, ni en francés, solamente intentar hablar un poquito en portuñol. Perdona por los errores, pero voy a intentar lo mejor que consigo. Entonces, dar bienvenidos a todos. Es un gran placer y un honor estar aquí, una gran responsabilidad también. Como decía Juan, muy bien, tenemos una cooperación hace 23 años. Yo he empezado en 2000 cuando era estudiante de producción animal. Es un placer para estar aquí ahora con vosotros compartiendo, estando en la presidencia de la Sprega. En primer lugar, agradecer a la invitación. Tenemos una relación muy próxima, hermanos. Somos hermanos Portugal-España. Y también agradecer a la gran organización de Serga, de Recombian, en las personas de Miguel Fernández, de Juan Vicente, de Esperanza, porque han hecho un 5 y 1, un 6 y 1. Es decir, estamos aquí desde el lunes, con muchos eventos, una organización tremenda, con muchas sesiones paralelas, mucha organización, por lo tanto ha sido muy difícil, muy laborioso y es muy importante agradecer la gran organización de este equipo, porque Juan Vicente y su equipo, con la Cerca también, tiene aquí una gran familia que es muy importante de mantener. Eso tenemos que decir porque ha sido muchas organizaciones diferentes. También decir que Portugal y España son hermanos, pero somos aquí también un centro de hotspot. No es un hotspot Wi-Fi, como dice aquí, es un hotspot de biodiversidad muy importante porque España tiene casi 200 castas en total, Portugal más de 50, y también habíamos disfrutado ayer de Italia con más de 200 castas. Por tanto, estamos aquí en un centro muy importante y, como decía Juan Vicente, tenemos que hacer nuestra fuerza para mostrar la importancia de la conservación y la promoción de los recursos genéticos con nuestros amigos y compañeros también de Iberoamérica. Y por lo tanto, tenemos que quedarnos organizados con la cooperación también de FAO
para seguir intentando preservar, que cuanto más biodiversidad tenemos, más responsabilidad tenemos también. Y eso es importante, como habíamos comentado estos días que habíamos hecho las presentaciones en otros seminarios. La cooperación cada vez más estrecha entre Portugal, España y Latinoamérica con los otros países, pero para eso necesitamos el apoyo del gobierno y de toda la gente, porque tenemos más dificultad con la preservación de toda la biodiversidad que tenemos. Habíamos comentado mucho con Miguel la importancia de seguir trabajando juntos para intentar mostrar la importancia que tenemos con todos los sistemas de producción animal diferentes que tenemos también. Yo, como he dicho, habíamos empezado aquí la organización conjunta en 1999 en Lugo. Yo he estado por la primera vez en 2000 en Portugal, en Santarém, después en 2002 en Madrid, y por lo tanto es más de 2 décadas. Y muy importante de continuar. Y con FEDCOMBIAN, con 24 países, ainda más importante porque tenemos una gran responsabilidad. Después, no puedo dejar también de agradecer a la presencia de todos los portugueses en las representaciones oficiales del Ministerio de Agricultura, en las personas de Pedro Vieira y Nuno Carolino, pero principalmente a todos los ganaderos que han venido, los ganaderos de todo el mundo, principalmente los de Portugal, y también las asociaciones de ganaderos y los secretarios técnicos, porque son muy importantes para continuar este trabajo. Sin ganaderos no tenemos nada. Y por tanto, tenemos que dar la primera palabra para los ganaderos. Y para terminar, no quiero hablar mucho, Juan Vicente habla mucho más que yo. Y queremos continuar con las ponencias. Yo espero verlos a todos en 2 años, porque deberíamos ter organizado un congreso ibérico en 2020 en Portugal, pero la pandemia y todo este COVID no ha dejado, pero en 2024, cuando vamos a celebrar los 25 años de este convenio entre los ibéricos, esperamos verlos a todos en Portugal en 2024 para más un importante simposio para la discusión sobre esta causa tan importante de los recursos genéticos animales. Muchas gracias. A continuación, paso la palabra a Antonio Arenas, director de Formación Continua, Empleabilidad y Rendimiento. Muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Autoridades, distintas autoridades de Portugal también y de otros países. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación por estar aquí en la Universidad de Córdoba y disculpar al rector, que en este momento está en otro acto fuera de aquí de Córdoba. Y desde luego no me queda menos que felicitar a este congreso por su organización. Ya lo ha dado Antonio anteriormente, que es absolutamente compleja de organizar. Es una muy compleja, organizar varios a la vez se multiplica exponencialmente esa dificultad. Así que enhorabuena por este congreso. Yo quería decirles que quizás la genética sea una de las actividades más antiguas que el hombre ha realizado desde el punto de vista veterinario. Voy a aplicarlo desde mi profesión, que es la veterinaria, porque quizá a lo mejor más antigua sea la higiene alimentaria, por eso de analizar las carnes que se comían y las vísceras desde el punto de vista empírico, pero también desde el punto de vista empírico la genética animal pues quizás sea de las más antiguas que se realizan. Por lo tanto, es un hito que yo creo que es necesario resaltar, y sobre todo este congreso, que precisamente lo que viene a potenciar es esa genética de razas que están en peligro de extinción. Razas que desafortunadamente han sido superadas en producción, que es lo que hoy pues, se está exigiendo por otras razas
menos adaptadas al territorio, pero creo que es importante fijar la atención en ese tipo de razas, porque es el soporte genético de nuestra historia y eso es importante desde nuestro punto de vista. Córdoba, creo yo que, aparte de que tiene infinidad de razas autóctonas, porque se decían que entre 200 razas, yo no sé en Andalucía cuántas habrá, pero seguro que hay muchísimas, puesto que esta ha sido siempre una región muy rica desde distintos puntos de vista, particularmente ecológico, climático, etcétera, y eso trae como consecuencia pues, el asentamiento y la selección de distintas razas, atendiendo cada uno de las distintas áreas territoriales que tiene Andalucía. Y tiene razas tan impresionantes como el propio caballo español, el podenco ibérico, la gallina franciscana, cualquiera. Y hemos exportado una raza importante que es el conejo, ¿verdad? El conejo autóctono español que está extendido por todo el mundo. Es decir, que era típicamente andaluz. Recordemos que el nombre de España, Spain, lo pusieron precisamente los fenicios, decían que era la tierra de los conejos. Es decir, que tenemos una extensión pues, bastante grande de esta especie y de cualquier otra que busquemos, el mismo rajas bovinas que tenemos aquí, impresionante. Es decir, ese patrimonio genético que tenemos, que ha costado muchos años, hay que seguir potenciando. Y la Facultad de Veterinaria de Córdoba, particularmente, pues ha sido pionera en ese sentido. Tenemos una universidad, tenemos una Facultad de Veterinaria, que este año celebra los 175 años desde su creación, aunque aquí ha habido veterinarios albaicales desde tiempo inmemorial, pero es una zona, o sea, la Facultad de Veterinaria es una facultad que desde el punto de vista de investigación, de transferencia, aquí tenemos los ejemplos, pues ha sido y es fundamental. Así que yo os animo a que, por supuesto, este año tendremos que hacerlo aquí. Bienvenidos a todos aquí en Córdoba, pero el próximo año casi seguro que me apunto a Portugal. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a Francisco Ramón Acosta, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Bueno, lo primero me gustaría agradecer la invitación a la organización, saludar a todas las autoridades de los aquí presentes, nacionales e internacionales, y a todos los asistentes que estáis hoy aquí. En primer lugar, quería dar la bienvenida a Córdoba a aquellos participantes que vienen desde fuera, a una provincia, la nuestra, evidentemente ganadera y agrícola, en la que el carácter extensivo de nuestra ganadería es lo más relevante y con razas adaptadas a nuestro ecosistema. En segundo lugar, hacer patente la gran complejidad de organizar tantos actos, como han dicho ya los anteriores ponentes, por lo que felicito a todos los miembros del comité. A buen seguro están siendo todo un éxito y están cumpliendo los objetivos previstos. Solo quería dar una pincelada de nuestra provincia para aquellos que no la conozcan. Quizá la mejor muestra de sostenibilidad en la provincia de Córdoba es a través de un ecosistema como es la dehesa, salpicado de encinas, reserva de la biosfera y que ocupa más de 360.000 hectáreas, siendo la mayor superficie de dehesa de Andalucía. Principalmente situada en el norte de nuestra provincia, es un sistema único de bajos insumos, un equilibrio con la naturaleza y que necesita la acción del ganado y de la mano del hombre para su supervivencia. En este entorno, en esta dehesa, crecen, por ejemplo, el cerdo ibérico, nuestra raza autóctona más apreciada, y contamos en la provincia con 2.400 explotaciones de ibérico y la inmensa mayoría en extensivo. El censo ronda unas 250.000 cabezas. Si se comparan estos números con otras producciones, podéis comprobar que tenemos una carga ganadera sostenible de pequeña escala, pero centrada en la calidad. Desde el Gobierno regional, desde la Junta de Andalucía, compartimos el objetivo de REGA 2022 de profundizar en un desarrollo rural sostenible, utilizando las razas ganaderas locales que tanto abundan en nuestro entorno. La capacidad de resistencia y resiliencia ambiental de las mismas nos ofrece un marco de lucha y de adaptación al cambio climático que nos afecta a la situación de sequía extrema en la que nos encontramos, y por ello esta diversidad genética
da a los ganaderos capacidad de progreso y optimismo para el futuro. Los investigadores del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera Alimentaria de la Producción Económica, el FAPA, son los encargados del I+D+I agrícola y ganadero del gobierno regional y se han involucrado en la organización de los eventos REGA 2022 junto a otras instituciones cordobesas a las que sin duda quiero felicitar por su labor. Nada más por mi parte, espero que todos aprovechemos la enseñanza que este simposio nos ofrece y que los asistentes disfrutéis de la estancia en nuestra magnífica ciudad y si podéis aprovechar y ver la provincia, pues mejor. Así que muchas gracias y que aprovechéis este simposio. Por último, procedemos al cierre del acto a cargo del Francisco Ángel Sánchez, diputado de la Agricultura, para dar por inaugurado el Congreso 220. Bueno, pues, buenos días. En primer lugar, me voy a permitir que haga un pequeño motivo a Juan Vicente. Faltaba hablar de una cordobesa. Yo creo que después de tantos años en Córdoba todavía no se lo ha pegado nuestro deje, nuestra forma de hablar, nuestro ceseo en algunas zonas, nuestro ceseo quizás en otras, también es importante. Y porque nuestra riqueza lingüística, nuestra riqueza cultural en Córdoba es casi tanto como la riqueza agroganadera que tenemos, ¿no? Aprovechar, os invito también a participar y conocer todo lo que es nuestra provincia con las 4 declaraciones mundiales del patrimonio de la humanidad que tiene Córdoba y también las 7 denominaciones de origen, que la gastronomía también es muy importante en este sentido y aprovecho para que podáis conocer toda y cada una de ellas. En segundo lugar, agradecer, ya se lo he dicho también personalmente, lo comentaba, elegir Córdoba a sede de esta 23 edición de simposio. Para nosotros es un gran placer. Después de todas las dificultades que ya se han comentado para poder celebrar este tipo de eventos, con motivo de todos conocemos, la pandemia, el COVID, todo lo que ha venido, pues que sea Córdoba el que retome esta actividad para nosotros es un inmenso placer. Sea con esta magnitud, con Vicente, porque es muy complejo, ya se ha dicho, yo os felicito a ti personalmente y a todo el comité organizador, porque organizar un evento de estas características es muy complicado y fijaros si está bien organizado, que hasta el propio Congreso ha traído la lluvia que estábamos demandando continuamente, por lo tanto, más no podemos esperar, ¿no? Cerrando el círculo también, quizás tengamos que hacer más congresos de este tipo con más seguridad para traer la lluvia en este sentido. Y como decía, para nosotros es un inmenso placer. Sobre todo porque, como bien mencionaba el delegado, Córdoba es una provincia eminentemente agroganadera, una provincia con una diversidad y una riqueza grandísima, atravesada de este a oeste por el río Guadalquivir. Tenemos Pedroche, la zona norte con la sierra, tenemos la campiña y el valle del Guadalquivir, por lo tanto, todo eso contribuye a esa variedad y esa riqueza. Y para nosotros es importantísimo estar hoy en Córdoba, que se vaya a celebrar, porque estamos hablando de un evento de gran magnitud, ¿no? Como son 24 países que participan, multitud de comunicaciones, en torno a 200, me comentaba, y bueno, y sobre todo también todo lo que va a surgir, todo el conocimiento que va a surgir también de estos días. Y sobre todo también, quiero decirlo, porque refuerza el trabajo que venimos haciendo, en este caso desde la Diputación Provincial. Un centro que tiene más de 50 años, en torno a 55 años, por ahí, andará 54, 55 años, porque en su comienzo pues, tuvo su tituleo, pero apostó en ese momento, yo creo también con gran éxito, por el fomento ganadero de la provincia. Todo eso, lógicamente, ha ido desarrollándose, ha ido cambiando, ha ido adaptándose a los nuevos tiempos y en la actualidad hace que nuestro centro agropecuario provincial sea un referente en el que estamos muy, muy orgullosos. Y sobre todo un referente también, no solamente lo que se hace internamente, sino también lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y digo cómo lo hacemos porque colaboramos, como no puede ser de otra forma, estrechamente con la Universidad de Córdoba, que tenemos muy cerquita, prácticamente enfrente. Yo digo que tendríamos que poner una señalización del centro agropecuario, porque prácticamente no se ve, pero estamos enfrente de lo que es el campo universitario de Cabanales, con nuestros compañeros y amigos de veterinaria, que aprovecho también una vez más para felicitarlos por ese 175 cumpleaños de pocas, en este caso facultades como la Facultad de Veterinaria pueden presumir
cumplir esta cifra. Y también un ejemplo de colaboración entre administraciones, hay que destacarlo, en este caso a través de la Junta de Andalucía, del IFAPA, en el que cualquiera de los proyectos siempre están las tres administraciones. Importantísimo también, no podemos olvidar, la cuarta pata, en el que son las ganaderas y las asociaciones de ganaderos, que sin ellos, pues lógicamente no tendría sentido, porque es fundamental ese trabajo que hacemos de las administraciones para que esa transferencia de conocimiento llegue y tenga los resultados esperados. Si solamente se queda en la parte de investigación y no tiene resultados posteriores, pues lógicamente no llegaría a conseguir los objetivos que nos marcamos. Este tipo de eventos que hoy nos ocupan, pues yo creo que es muy necesario porque sobre todo hace una puesta en común de todo lo que se está haciendo y, como decía, después de estos años sin poder haberlo realizado, si es verdad que en el ámbito académico pues existen esas relaciones y van a seguir existiendo, pero reunir a todas estas cuatro partes tan necesarias para que se cierre el círculo y conseguir los resultados esperados no sería posible. Por lo tanto, y finalizo, agradecer una vez más, como digo, que hoy estemos aquí en Córdoba, agradecer haber pensado en la Diputación Provincial en la parte que me corresponde y, lógicamente, que esto sea pues, por la continuación, el comienzo, en este caso para Córdoba, de esa línea de colaboración estrecha como tiene que ser y sobre todo que veamos que el trabajo que se hace en los distintos ámbitos académicos pues, tiene resultados y se pueden recoger los frutos de la provincia, como Córdoba provincia, de todas y cada uno de los lugares donde venir distintas situaciones geográficas, porque realmente es necesario ir avanzando, porque en definitiva nos va el futuro de nuestros pueblos. Nuestros pueblos que siempre hablamos de problemas de despoblación, problemas que se desaparece el mundo rural y no podemos vivir sin el mundo rural. Y yo lo digo con la satisfacción de vivir en un pueblo pequeñito, ahora estoy en esta institución intentando hacerlo lo mejor posible, pero tenemos muy presente que el futuro está en los pueblos, lógicamente también en las grandes ciudades, pero sin olvidar el medio rural. Felicitaros por la organización, por Vicente, a Esperanza, perdón, eso es importante también. Cuando decía que nos vamos a ver en Portugal, pues lo veremos próximamente también, pero yo estoy convencido, y lo voy a decir también públicamente, nos vamos a mojar que en los próximos eventos, yo estoy convencido que en los próximos 10 años esta primera fila estará llena de mujeres. Es necesario también porque aportan y viendo la formación, viendo el interés y la forma de trabajar que tienen muchísimas compañeras dentro del ámbito ganadero, del ámbito del mundo rural. Pues, desgraciadamente, ahora es una minoría, pero yo estoy convencido que en las próximas décadas, los próximos 10 años será la mayoría y se invertirá la forma, mencionamos anteriormente. Por lo tanto, animaros también para que no solamente estéis en aquella parte, sino que también estéis en esta primera parte, porque seguro que estoy convencidísimo de que tenéis mucho que aportar, muchísimo que decir. Muchísimas gracias. ¿Quieren inaugurar el acto de... Buenos días de nuevo. Vamos a comenzar ya la parte interesante de nuestro simposio de congreso ibérico. Sabemos todos que tenemos un doble evento en uno, encantado de uno de otro. Vamos a comenzar con una magistral inaugural, como es habitual también, de este tipo de eventos COBIAN. El presidente del presidente de la COBIAN, que va a intentar ser breve, que realmente, por eso no tengo que cada una que puede hacer el caso. Eso es el papel de las casas ganaderas locales ante la crisis mundial. Seguidamente vamos a tener una ponencia magistral de sesión por la directora general de Producciones y Mercados Ganaderos del Ministerio de Agricultura. Lamentablemente ella está en Bruselas hoy y se le va a proyectar su ponencia sobre la situación de los recursos zoogenéticos en España en el contexto de agricultura. Dicho esto, después de esta referencia, vamos a tener un pequeño receso, que sea pequeño porque sea alargado, para un café y después empezaremos las sesiones ya en las dos salas que vamos a funcionar simultáneamente. Sé que ha habido mucha confusión, yo les pido perdón en nombre de la organización, yo soy
la responsable de la coordinación de los eventos. Cualquier reclamo y difusión o error que hay es mío seguro, porque tenemos un gran y magnífico equipo de detrás que ha funcionado muy bien, pero bueno, pues no siempre todo es tan perfecto y estupendo como lo hemos diseñado. A veces no nos sale así, ya desde aquí le pedimos disculpas y su comprensión para arreglar cualquier cosa que no esté suya. Dicho esto, les decía, vamos a funcionar después del café de las dos magistrales, aquí como sala principal, las ponencias que se van a defender de forma oral, donde a positivos se vivió, que no se vivió positivo, una de las otras no, gracias a los que han cumplido las de 12, y durante 10 minutos. Las preguntas se van a hacer todas al final, y paralelamente tenemos una sala de prensa que con indicaciones donde se van a hacer también ponencias orales, pero basadas en un soporte de proyección de un cartel, no de diapositiva. Y su duración es de 5 minutos. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque muchos de los que ustedes están aquí hoy asistiendo vienen de América, sus universidades, sus centros de investigación les exigen constancias de presentaciones orales, si no, no reciben apoyo y es imposible. En un evento de estas características necesitaríamos muchísimos días para que todos pudieran hacer una ponencia de 10 minutos, que sabemos que va siendo un poquito más. Entonces, bueno, esa es la forma de resolverlo. Y tenemos una tercera forma, los carteles, lo que son ponencias escritas, que están todo el congreso, desde hoy hasta el final, y la discusión será durante las horas del café. También están impresos carteles de los que van a ser proyectados, porque así sus autores lo han decidido y prefieren hacer también ese tipo de defensa paralelamente, además de la presentación. Las constancias irán orales, las van en las rosales y van a escritas las que solo sean presentadas. Muchísimas gracias. Espero que disfruten. Bueno, buenos días nuevamente. Como siempre, ya saben que es costumbre que el presidente de la Red Convian abra los eventos con una conferencia magistral. Yo creo que no porque sea muy listo, sino porque soy el presidente y eso facilita bastante las cosas para conseguir esta apertura. Yo, aprovechando que Esperanza ha dividido la palabra, quiero deciros que es de justicia reconocer el trabajo de quien lo ha hecho. Entonces, ya ahora en la inauguración, todos los participantes se dirigían a mí como organizador del evento. Yo no he sido organizador del evento. La organizadora del evento ha sido Esperanza en un 90%. Y creo que es justo reconocerlo así. Y no, también, esto también contradice la cuestión de que no hay mujeres, ¿no? Porque bueno, quizás no había ninguna mujer vestida con traje en la primera fila, pero sí había una mujer que es la que más manda aquí, que además manda aquí y manda en casa también, ¿no? Piensen ustedes que es diferente. Bueno, vamos a comenzar con la conferencia magistral y después procederemos a un acto entrañable, de verdad, yo creo que para mí personalmente, pero yo creo que para todos, que es hacer un homenaje a 3 personas muy destacadas dentro de la conservación, una de ellas en el ámbito iberoamericano y las otras 2 en el ámbito ibérico y especialmente dentro de nuestro país. Hacer un homenaje por parte de la Red Convian para nuestro miembro recientemente fallecido, José Luis Canelón, y después vamos a homenajear a 2 personas muy significativas en la conservación en España, que son Isabel Vázquez y nuestro amigo Ángel Moto, que nos acompaña y que recibirá nuestro parabéns personalmente, presencialmente. Bueno, vamos a pasar entonces a la conferencia. Ya le prometí a Esperanza que voy a ser breve, no voy a hablar más de 1 hora y media.
Y la conferencia tiene un contenido muy generalista, es simplemente un conglomerado de reflexiones, pero que nos lleva a arbitrar de acceder a una visión crítica de nuestro futuro, siempre desde el punto de vista del papel que pueden jugar en él nuestra raza autóctona. La conferencia se titula Papel de la raza ganadera local en las crisis mundiales. Lamentablemente, en realidad, vamos a estar en nuestro futuro más próximo siempre subido en una crisis, con una baja, pero siempre con una mayor o menor crisis, y vamos a analizar, me parece bien, qué puede representar nuestras razas locales en estas situaciones de crisis. Bueno, primero yo creo que es bueno que definamos lo que es una crisis, porque hay que ponerlo en palabras, porque todos nosotros sabemos lo que es, pero vamos a definirlo. La crisis es una alteración de los equilibrios, es una rotura de la rutina que puede acabar en el caos. Esto es una definición arquetípica. Ser la base hacia la mejora de las situaciones convencionales. La crisis no hace falta, yo creo que todos sabemos por lo que son causadas. Además que últimamente que la estamos sufriendo una detrás de otra, que nos están dando muchos golpes. Así pasamos todo nuestro tiempo y aplicamos todo nuestro esfuerzo en resolver problemas más que en crear. Me refiero a crear en el sentido positivo, en construir. Evidentemente, las causas más conocidas históricamente como productoras de crisis han sido las causas ambientales. Ahí vemos tres ejemplos que son extremos: la sequía, las inundaciones o los incendios forestales. La verdad que estas causas naturales, estas causas ambientales, están siendo cada vez más promovidas por el efecto de la mano del ser humano. Hay otras causas naturales, algunas muy próximas, nos han acompañado, nos acompañan algunos compañeros palmeros. Ahí tienen ustedes el volcán, el último volcán que hemos sufrido en las Islas Canarias, en mi tierra. Y bueno, hay otras causas naturales, porque por ejemplo un coronavirus es una causa natural, por más que lo intenten pintar como una manipulación del laboratorio y tal. Pero bueno, lo cierto es que es un ser vivo que se nos ha ido de las manos y no lo hemos podido controlar y que pertenece a la naturaleza. Pero no nos podemos olvidar que muchas veces vinculadas a estas causas sociales, pero a estas causas ambientales, tenemos también unas causas sociales. Es decir, esos problemas ambientales muchas veces nos llevan a tener problemas entre nosotros, problemas que nos creamos. Ahí vemos, por ejemplo, una foto de triste atentado de Atocha, haciendo un exponente del terrorismo internacional. Vemos las huelgas generales y, por supuesto, qué decir de las guerras que, fíjense ustedes, la crisis que estamos padeciendo por la guerra de Ucrania. Y bueno, todo esto, este conglomerado, muchas veces desemboca en unas causas económicas. Ya saben que la guerra de Ucrania no solamente nos ha afectado el trigo, el maíz, los cereales, también nos ha afectado a los combustibles, a la energía. Y vean cómo estas causas se relacionan, estas crisis se van solapando unas con otras, una va estimulando a otra y nos llevan a situaciones muy complejas. En general, la parte que nos afecta a la raza autóctona, donde podemos contribuir a solucionar, las cosas que podemos contribuir a solucionar, son estas consecuencias que son muchas más, pero las que vamos a destacar. En general, sea la crisis que sea, pues se plantean unos problemas con las comunicaciones. Hay dificultad para movernos entre lugares y sobre todo para mover mercancías y suministros. Esto genera un desequilibrio que ya veremos después
cómo las razas autóctonas pueden aportar mucho en su solución. Hay también una pérdida o un deterioro de infraestructura y de servicios. También las razas autóctonas tienen algo que decir. Empiezan a aparecer como causas de la falta de movimiento, de la incapacidad de mover mercancías, empiezan a aparecer carencias. Evidentemente, cuando hay carencias, los productos se encarecen. Surge una gran inflación y la inflación afecta al componente económico en general, a los bancos y algo muy importante, sobre todo para las economías de mercado, que es el crédito, porque el crédito es lo que da liquidez a las empresas para seguir creciendo y seguir produciendo, pero todo eso se resiente en caso de la crisis, como hemos estado percibiendo continuamente en los últimos años. Todo esto nos lleva a un incremento del desempleo, que consecuentemente aumenta la pobreza. Todos estos factores nos hacen sentirnos frágiles, nos hacen sentirnos impotentes y nos llevan a una continua pérdida de autoestima. Otra circunstancia que concretamente los compañeros iberoamericanos que nos acompañan, que decirnos de la inmigración. En principio, una inmigración que va desde el campo a las ciudades. Cuando la crisis atormenta el campo, las personas campo pues buscan refugio en las periferias de las ciudades. Esta migración después llega incluso a lo que estamos padeciendo en España y desde el continente africano. Hay decenas de miles de personas todos los años que arriesgan su vida para llegar de cualquier manera a las costas de Europa. Todo esto viene envuelto en las crisis. Y claro, cuando la gente se transcultura, es decir, cuando esa migración es tan grande que las ciudades no lo pueden asumir, no las pueden darle una calidad de vida suficiente, pues aumenta de manera generalizada la violencia, la delincuencia y, por supuesto, la corrupción. Ya impera el sálvese quien pueda. Cada uno va a buscar su apaño, sea de una manera lícita o de una manera corrupta. Desde nuestra visión, desde nuestra filosofía en la red Conviar, y también de acuerdo con la experiencia que estamos teniendo en esta crisis sucesiva, está claro que la mejor manera de resurgir de la crisis es de una manera endógena. Es decir, tenemos que comenzar buscando las soluciones de una manera cercana, realmente buscar soluciones en nuestro contexto, en nuestra propia cultura y sobre todo en nuestro patrimonio. Vean ustedes, por ejemplo, nuestro país, como ha desmontado toda nuestra estructura de producción de cereales. Ahora mismo, el otro día íbamos en la excursión que hicimos, íbamos a ver la dehesa y vamos pasando por áreas que antes eran cerealistas y que hoy en día están sembradas de olivos en seto, almendros, pistachos. Y claro, cuando ha pasado lo de Ucrania, nos hemos dado cuenta que hubiéramos necesitado cuidar más nuestro autoabastecimiento en este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que buscar en la crisis nuestros recursos, lo que tenemos alrededor. Es la mejor manera, por lo menos, de iniciar la recuperación. Evidentemente, toda esta charla está aquí, presente en este evento, en esta apertura del evento, que es debido a que consideramos que los recursos genéticos son una parte importante de la solución de los problemas que generan las crisis de distinta naturaleza. Evidentemente, esto se debe a que nuestros recursos genéticos locales tienen una inmensa capacidad de adaptación, una inmensa fortaleza, tanto en términos de resistencia como de resiliencia, y esto hace que en ellos podamos encontrar grandes soluciones de proximidad. Y aquí tengo un esquema
esquema que ya lo he planteado en distintas ocasiones, donde vemos esa capacidad de los recursos genéticos, tanto en términos, los recursos genéticos, esa capacidad que nos dan a nosotros opciones de resistir los cambios, los efectos de la crisis, también de presentar una resiliencia ante ellos, es decir, recibir el golpe, pero recuperar la forma de una manera rápida. Y después otra cosa importante que nos ofrecen los recursos genéticos es esa capacidad de oponernos a las causas, a las consecuencias de las crisis de distinta naturaleza. Hoy en día tenemos que centrar todas estas crisis, todas estas causas que hemos estado viendo dentro de un solo término, que es el cambio global. El mundo está cambiando. Eso creo que es una evidencia. Hoy está lloviendo y hace casi 2 años que aquí no caía una gota. Eso, evidentemente, nadie hoy se puede atrever a negar, a ser negacionista del cambio climático. Bueno, el cambio, esta crisis global tiene sus 3 componentes principales, que son, en primer lugar, la crisis ambiental, que está llevando a un cambio generalizado. Evidentemente, también las crisis económicas, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, las crisis energéticas, y por supuesto, que es la que más percibimos, que son la crisis social. De todas maneras, cuando hablamos de recursos genéticos en su posición ante la crisis, tenemos que pensar, o tenemos que ubicar bien a nuestros recursos, a esas razas locales, a esos recursos que tenemos disponibles. Nosotros, cuando hablamos de recursos genéticos, no podemos olvidar tampoco aquellos recursos que trabajan, están implicados en el agronegocio, porque también son razas, también son genes al servicio del ser humano. Pero claro, tenemos que hacer esa diferenciación de 2 contextos que son bastante diferentes. Por ejemplo, tenemos ya que lo he nombrado, pero el agronegocio. El agronegocio está fundamentalmente basado en muy pocas estructuras genéticas. O sea, es un sistema muy bajo de agrobiodiversidad. Es decir, muy pocas formas genéticas se utilizan para generar la riqueza desde el punto de vista del agronegocio. Evidentemente, la fortaleza del agronegocio es el papel que juega en la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Es decir, que todo el mundo coma y que todo el mundo coma sano. Esos son los 2 componentes de la seguridad alimentaria. Y evidentemente el agronegocio nos ha permitido generar alimentos de una manera que nos permite en muchas regiones del mundo pues, que el hambre haya dejado de ser un problema. Evidentemente, su estructura comercial, su estructura económica del agronegocio establece una competencia total en términos de cantidad. Es decir, el agronegocio, los productos del agronegocio compiten por los mercados. Ahora, donde vamos a centrarnos en lo que es nuestro contexto y nuestra pasión, que son las producciones tradicionales. La producción tradicional, al contrario que el agronegocio, es muy agrobiodiversa. Tenemos grandes cantidades de formas porque necesitamos distintas formas genéticas para poder producir en los más distintos ambientes. El agronegocio trabaja en un ambiente universal, con unas condiciones ambientales totalmente controladas. Sin embargo, los sistemas tradicionales, porque tienen que producir, tienen que dar la posibilidad de producción en las más distintas condiciones, desde el desierto del Sahara hasta Groenlandia. Tenemos que utilizar todos los ambientes a nuestro alcance, por tanto necesitamos distintas formas de vida. Evidentemente, la fortaleza de los sistemas tradicionales no está en la competencia por los mercados, porque no es esa competencia tan abierta. La fortaleza no está solo en la seguridad alimentaria, está en la soberanía alimentaria. Es decir, comer bien
y comer de acuerdo a nuestra libertad, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones. Ahí está la fortaleza de los sistemas de producción tradicionales. Y eso nos da también a nosotros un motivo de optimismo desde el punto de vista de que nuestro trabajo es muy importante. La solución de estas razas, de estos sistemas tradicionales, ya no, como decía antes, no es competir con los mercados, sino es competir de una manera diferenciada, utilizando figuras como son las marcas protegidas, como en el caso de España, que tenemos una figura propia, que es el logotipo, raza pura, raza autóctona pura 100%. Vamos a ver, ya una vez ubicados, vamos a ver cómo responden los recursos genéticos a las consecuencias de la crisis. Vamos a trazarlo en 3 etapas: en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo, los recursos genéticos locales son una solución de inmediata, una solución de cercanía. Es una producción de proximidad que evidentemente contrarresta las dificultades que nos encontramos para el transporte, para el movimiento de mercancía e incluso para las pérdidas de infraestructura, como son puentes, como son carreteras, etc. Son también un aporte de alimentos inmediatos a la población que soluciona la carencia. Es decir, normalmente nuestras razas locales producen de una manera muy cercana a las poblaciones humanas locales. Y también generan una actividad endógena, una actividad desde la propia cultura que nos permite prevenir los problemas sociales graves producidos por la crisis, como son el desempleo, la delincuencia y otros factores, como comentaba anteriormente. En el medio plazo, los recursos zoogenéticos frenan la carestía y la inflación que se han producido por los desequilibrios entre la oferta de productos y la demanda de los mismos. Otra cuestión importante es que esa producción, y muchas de ellas, por ejemplo, aquí tenemos el traspatio, que hemos hablado prácticamente un día entero de estos aspectos, se independiza la producción del crédito, es decir, de los bancos, porque realmente se basa en una liquidez endógena, que es prácticamente el autoconsumo y también el consumo de cercanía. Ahí la intervención de los bancos y del crédito es mínima. Y otra cuestión es que previene de la pobreza extrema. En el largo plazo, los recursos zoogenéticos tienen también unas aportaciones muy importantes. En primer lugar, es algo, estratégico, que es la capacidad que tienen de fijación de la población a la tierra. Es decir, de enfrentarse a la inmigración, conseguir que las personas queden fijadas en su cultura, en su tierra. Eso es algo muy importante porque ya sabéis que quizás en Europa no tengamos esa tendencia, pero en Iberoamérica saben que hay ciudades que se han convertido en algo impracticable. Las ciudades de 30 millones de habitantes, México DF, Sao Paulo, son, incluso el Gran Buenos Aires, son una forma muy difícil de gestionarse que se solucionan cuando conseguimos que las personas queden en su territorio. Otra cuestión es que ofrecen posibilidades de adaptación para el uso de la diversidad genética en selección. Es decir, cuando las razas locales nos aportan tanta biodiversidad, nos están dando oportunidades de adaptar las producciones a cualquier circunstancia. Por ejemplo, nosotros ahora, en pleno cambio climático, está habiendo unos movimientos importantes de recursos genéticos. Por ejemplo, el trigo, ya las variedades de trigo que se plantan en Andalucía son las que se plantaban hace unos años en Marruecos. Y las variedades se van desplazando hacia el norte por cuenta del cambio climático. En las razas locales pasa lo mismo. Hay universidades muy importantes, por ejemplo, la Universidad de Florida, que está trabajando en los animales en sus capacidades de adaptación al cambio climático. Si no hubiéramos contado con esta diversidad, con estos genes, nosotros ahora no hubiéramos tenido capacidad de respuesta. Otra cuestión es que generan soluciones para una nueva realidad que es la que se produce después de la crisis.
Cuando nosotros superemos el coronavirus, cuando superemos la crisis económica, todo este tipo de problemas que estamos teniendo tan seguidos, nosotros nos vamos a encontrar con un nuevo mundo, nos vamos a volver al mundo que conocimos en los años 80 o los años 70. El mundo va a ser completamente distinto. Entonces, los recursos genéticos nos dan esa posibilidad de afianzarnos en ese nuevo mundo. Y otra cuestión es que favorecen la confianza en el futuro y, consecuentemente, el autoestima. La gente se siente importante cuando está produciendo esos alimentos tan necesarios para la sociedad. Bueno, resumiendo, con esta imagen, tenemos que decir que los recursos, evidentemente, los recursos zoogenéticos consideramos que son una parte importante de la solución y que ellos, en su distinta trayectoria y en distintas fases, evidentemente los recursos zoogenéticos pueden sostener al mundo, por lo menos parcialmente, para que no hundamos, el mundo no se hunda. Bueno, me voy a llevar doble aplauso. Pepe. Bueno, sigo hablando sin presentación mientras me da cuenta. Bueno, evidentemente, una cosa que creo que nos ha quedado clara es que la biodiversidad nos da capacidad de respuesta. Eso creo que es una evidencia y que lo tenemos que tener muy claro. Nosotros los que estamos aquí somos todos conservacionistas, de alguna manera somos guardianes de nuestro patrimonio genético, pero no solamente por poesía. Nosotros somos estrategas que nos dan una posibilidad de futuro para el mundo posterior. Bueno, aquí tenemos cómo pueden responder, cómo responden los recursos zoogenéticos a la crisis. Hemos planteado tres tipos de respuestas. La primera, que es la respuesta genética, que es la que nos permite el progreso. O por otro lado, la respuesta ambiental, que nos asegura la sostenibilidad de las producciones. Y finalmente, la respuesta social, que nos garantiza la paz. Algo muy importante. En cuanto al progreso, evidentemente tenemos que hablar, nosotros somos genetistas, tenemos que hablar de los programas genéticos. Los programas genéticos nos dan, en primer lugar, la conservación de la biodiversidad, pero también nos da la materia prima para trabajar desde el punto de vista de la mejora de la habilidad productiva de nuestros animales. El hecho de ser una raza local no implica que no pueda ser mejorada. Hay que tener una estrategia, ver sus capacidades, su tamaño poblacional y tal, tomar las medidas correctas. Para eso nosotros los genetistas somos médicos genéticos. Hacemos un diagnóstico y después aplicamos medidas. Otra cuestión es que con estos programas realizamos un uso racional del patrimonio genético, o por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo. Es decir, tenemos que utilizar nuestros recursos, pero garantizando que vamos a seguir manteniendo esos recursos para el futuro. La genética también nos permite adaptarnos a la crisis, ayudando a salir de las mismas y buscando soluciones que presenten una gran estabilidad. Sin diversidad, evidentemente, bueno, sabemos todos, no hay capacidad de adaptación. En cuanto a la sostenibilidad, los recursos zoogenéticos locales han demostrado por siglos que están en equilibrio con el medio ambiente. O sea, hay muchas veces que uno se tiene que enfadar con nuestro colega conservacionista del mundo ambientalista. Porque claro, nosotros no podemos pensar que Europa es el Amazonas, porque Europa no es el Amazonas. Prácticamente todo nuestro ecosistema son agroecosistemas transformados. Estas son las políticas a realizar en las áreas
salvajes, los bosques primarios de Ecuador, de Perú, de Venezuela, evidentemente de Brasil, pero en los agroecosistemas que ya están transformados, lo que tenemos que buscar es el equilibrio de la producción animal con el medio ambiente y también con la agricultura. Otra cuestión importante es que los recursos zoogenéticos, la mayoría de ellos, están explotados en régimen intensivo. Entonces ejercen unos servicios medioambientales muy importantes, como es, por ejemplo, el control de incendios. Nosotros estamos perdiendo hectáreas y hectáreas de bosque, de pastos, de arbustos, hectáreas y hectáreas simplemente porque hemos abandonado el pastoreo. Nuestros sistemas tradicionales de producción se han visto reemplazados por los sistemas preconizados por el agronegocio, que producen efluentes de óxido nitroso, de dióxido de carbono en Brasil o en Argentina, donde se produce la soja, para que nosotros empleemos aquí animales confinados. Mientras tanto, nuestros bosques se queman. Nadie limpia los bosques. Ya nuestras ovejas no pastan y no luchan contra estos efectos tan nocivos. Y otra cuestión también en un país turístico como España es que los recursos zoogenéticos locales son parte del paisaje y evidentemente también parte de la estabilidad que tenemos en los ecosistemas transformados. Finalmente, en estos tres aspectos vamos a hablar de paz. Los recursos zoogenéticos locales, evidentemente, lo repito nuevamente, que fijan la población a la tierra. Fijando la población a la tierra, evitamos crisis en las ciudades, evitamos desproporción en cuanto a la población que se concentra en reducidas áreas de territorio. Otra cuestión muy importante es el mantenimiento de las tradiciones y de la cultura local. En todas nuestras fiestas, en todas nuestras tradiciones, en toda nuestra historia, siempre aparece un animal desarrollado por nuestros antepasados, por medio de la selección natural y de la selección artificial. También genera riqueza en los territorios más complejos. Los recursos genéticos locales generalmente están ubicados en sitios muy difíciles y en las manos de poblaciones muy deprimidas. Y por todo esto promueven la estabilidad social. Finalmente, para terminar, quiero ubicar a los recursos zoogenéticos en el esquema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se basa en tres pilares: en el pilar social, el pilar económico y el pilar medioambiental. La actividad sobre la lucha por la sostenibilidad realmente lo que trata es de organizar estos tres pilares de tal manera que puedan interactuar favorablemente. Los sistemas tienen que ser, en primer lugar, viables. Entonces buscamos la relación entre lo que es la parte social del ser humano y el medio ambiente que habita. También, pero tiene que ser vivible. Después tiene que ser también viable. Entonces, buscamos el equilibrio entre el pilar económico y el pilar medioambiental. Tenemos que conservar, pero también tenemos que generar riqueza que nos permita vivir. Y bueno, finalmente también tenemos que buscar el equilibrio entre el pilar social y el pilar económico. Por tanto, si ustedes meditan un minuto, se dan cuenta de que nuestros recursos zoogenéticos intervienen, sobre todo los recursos zoogenéticos locales, intervienen directamente en los tres pilares, en el equilibrio entre los tres pilares que suponen nuestro desarrollo sostenible y con ello nuestro futuro. Y simplemente acabar aquí, darle las gracias y bueno, ahí tenemos un presente a lo mejor un poco deprimente, ver la tristeza que tiene la Tierra, pero nosotros somos conservacionistas, somos apasionados de los recursos genéticos y de nuestras tradiciones,
Y tenemos, si ven, ese es uno de nosotros mirando al horizonte y buscando con optimismo las posibilidades de solución que vamos a tener. Muchas gracias. La Organización Especial de Situación de Córdoba obsequia a los ponentes con una pequeña muestra de aceites de un concurso que se hace provincial y bueno, son los aceites ganadores en cada cartel. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Como he comentado hace un momento, ahora vamos a pasar a una fase, a pasar a una parte de este evento que es totalmente muy entrañable, que ya no sale de nuestras cabezas, sino sale de nuestros corazones, que es rendir homenaje a las personas, a unas personas que han dado parte de su vida por los recursos genéticos locales y que han sido pilares esenciales para el desarrollo de nuestras organizaciones, tanto la Recombian, Emprega, etc. Y vamos a hacerlo un socio honorífico, a ser personas que entrarán ya en la historia de nuestra organización. Bien, ahora les vamos a proyectar una pequeña semblanza de las personalidades que vamos a homenajear y vamos a comenzar por nuestro gran amigo recientemente desaparecido, el venezolano de pro, José Luis Canelón. Canelón ha sido una persona vital, una persona comprometida, un verdadero apasionado de la raza autóctona y especialmente de su caballo criollo venezolano. Él siempre se sintió inmensamente orgulloso de haber conseguido el reconocimiento oficial de este caballo, de esta raza equina venezolana. Él desarrolló la cátedra de estudios del caballo criollo venezolano y fue el alma de esta organización. Ahora estamos transmitiendo por streaming para Venezuela y quiero transmitir a nuestros compañeros venezolanos nuestras felicitaciones por haber tenido esta personalidad tan inmensa dentro del grupo, el gran grupo muy activo dedicado a la conservación de recursos genéticos y en especial, como digo, en el caballo criollo. José Luis también fue un cordobés de pro. José Luis Canelón estudió la carrera de veterinaria en nuestra facultad de veterinaria de Córdoba. José Luis adoraba Córdoba. Siempre hablaba de los rincones que visitaba, de dónde iba, de las amistades que aún mantenía aquí. Y incluso fue un gran líder de la tuna, fue tuno. Y era, claro, por su simpatía y por su forma de ser, era, no sé cómo le dicen, el mono, me parece que le dicen que es el que tiene el tamborcito y que está animando todo. Aunque él era un gran tocador de cuatro, él tocaba la guitarra. Y bueno, y para la Recombian, José Luis era, cuando entraba José Luis por la puerta, se iluminaba la sala. Era todo positividad, todo cariño, compañerismo, amistad. Era un miembro muy importante de nuestra familia que lamentablemente hace muy poco tiempo lo hemos perdido. Ahí lo tienen en su juventud, antes de venir a Córdoba. Ya les digo que fue siempre un enamorado de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, donde hemos estado en Real Internacional, en ese edificio estuvimos José Luis. Él tuvo una formación en varias
varias entidades venezolanas, pero claro, él siempre fue un verso libre. Él, a pesar de que fue profesor, que daba clases, pero él siempre llevaba una vida muy propia, tomaba sus propias decisiones y era una persona que era, como se dice en terminología inglesa, un freelance. Él lo echaremos muchísimo de menos. Nosotros, sin José Luis, creo que la red ha perdido, cuando José Luis hemos perdido mucho. Pero bueno, la vida sigue, ahora está un alumno suyo, y creo que vamos a tener en cuenta de José Luis muchísimos años con nosotros, porque está Guillermo Vila trabajando muy intensamente, tanto en la cátedra como ahora en la coordinación de la red Convián en Venezuela. Así que el legado de José Luis Canelón, como decíamos todos, va a seguir con nosotros por lo menos mientras existamos. Y ahora tendrá un lugar preponderante en la estructura de la red Convián. Bueno, quiero terminar simplemente nombrándolo miembro honorífico de la red Convián. Y pido un aplauso para él. Bueno, ahora, si quiere, no sé si Miguel Fernández quiere subir con nosotros, vamos a pasar a homenajear a los miembros de Serga, los miembros de Serga muy importantes. Y yo creo que me gustaría que estuviera conmigo aquí también. Bueno, saben ustedes que Miguel, presidente de la Sociedad Española de los Recursos Genéticos Animales, yo soy su vicepresidente, y bueno, aprovechamos esta oportunidad de celebrar este evento tan masivo, ¿no? Y tan intenso, para transmitir nuestro agradecimiento a dos personas que han sido esenciales en el desarrollo de nuestra sociedad. En primer lugar, voy a hablar sobre Isabel Vázquez González. Isabel fue una investigadora de línea, ya en la actualidad jubilada, más todavía la tenemos con nosotros muy intensamente, hablamos con ella, nos contactamos con mucha continuidad, mucha asiduidad, aunque realmente Isabel está ejerciendo de jubilada como debe ser, ¿no? Es una persona que está aprovechando su familia, está disfrutando de esas posibilidades que nos brinda la jubilación. Pero Isabel fue alguien muy importante en España en el contexto de la conservación de los recursos zoogenéticos y en el contexto de la conservación de los recursos genéticos en general. Ella, como jefa de área de línea, promovió una convocatoria de proyectos que yo creo que duraron, no sé, pero fueron por lo menos 8 años, ¿no? Muchos años, que consiguió unas partidas económicas específicamente para la conservación de los recursos zoogenéticos. Entonces, esta convocatoria tenía tres, fundamentalmente era vegetal y animal. Para nosotros, para el mundo de la conservación, esta convocatoria fue un antes y un después. Con esa financiación conseguimos caracterizar gran parte de nuestros recursos zoogenéticos. Esa financiación también ayudó a estructurar el sector, concretamente el subsector de las razas locales, y muy especialmente las razas locales amenazadas. Ella fue el alma de esta, lo luchó personalmente y lo consiguió.
y de verdad que nunca tendremos suficiente capacidad de agradecimiento para estas medidas tan constructivas y tan importantes para España. Esa línea de ayudas, esa línea de proyectos de investigación, nos ubicó en el liderazgo europeo en cuanto a el trabajo con las razas autóctonas. Nosotros estábamos por delante del programa de la FAO, es decir, nosotros ya teníamos estructuras nacionales antes de que se planteara el programa global. Vamos, de hecho, una vez que se planteó el programa global, tuvimos que adaptar nuestra estructura al programa global de la FAO. Y esto en gran medida, ese adelanto fue motivado por ese gran trabajo de Isabel Vázquez. Yo la conocí bien, me acuerdo un viaje que fue increíble, que fuimos a un evento a Italia, juntos a un evento allí, y pude convivir con ella y vi la categoría personal que tenía, la categoría humana, que destacaba de gran medida. Bueno, yo todo lo que tengo que decir, veis que ahí está Pepe pasando una semblanza del currículum de Isabel, evidentemente doctora en veterinaria, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, un gran orgullo para Javier Cañón haberla tenido entre los alumnos de su alma mater. Ella hizo posiciones a línea, después se formó también en el extranjero, se formó en distintos centros internacionales en el área de reproducción, tuvo mucho que ver en el desarrollo de bancos de hermoplasma y bueno, realmente una maestra y una gran figura en su institución, que fue el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Publicó centenas de artículos de investigación de alto impacto, dirigió trabajos de investigación. Ahora, un currículum, como solemos decir, impecable, muy cuantioso y de grandísima calidad. Bueno, pues nada más que con estas palabras paso, si Miguel quiere agregar algunas cosas sobre Isabel. No, simplemente un par de detalles. El primero que está proyectado en la pantalla es el Congreso Ibérico que celebramos en Madrid en el año 2002, ¿no? Que fue un congreso magnífico, tanto por su organización como por el número de participantes y bueno, la verdad es que fue una jornada muy importante para los congresos ibéricos y todos recordamos ese congreso con un gran recuerdo. Por otra parte, precisamente, bueno, como anécdota a todo lo que has comentado, la formación que ha tenido el extranjero, bueno, pues coincidió en la Universidad de Minnesota con una persona con la que yo trabajé, una persona de México que estaba en Australia, y bueno, pues recuerdo con mucho cariño esa anécdota del doctor Vargas que me comentaba eso que había coincidido con Isabel Vázquez en la Universidad de Minnesota hace muchos años, en los años 70. Y bueno, creo que lo has dicho todo de Isabel, que nos ha ayudado a todos nosotros, bueno, a unos más, otros menos, pero todos estamos muy satisfechos de la labor realizada por ella en el día, que desgraciadamente pues, se ha perdido, el día ha sido integrado que sí, y esa sensibilidad que había para los recursos genéticos de manera especial, incluso para el sector agrario, se está viviendo. Eso es algo que hay que reivindicar, porque lo que es la política de investigación pues está más orientada a los sectores tecnológicos, a las TIC y demás, y después en las digamos, convocatorias pues es complicado promover los proyectos de índole agraria. Eso hay que reivindicarlo. Y ese papel de tiranía, digamos, gobernar parte de esos recursos de I+D+I, pues eso hay que seguir reivindicándolo, porque es la única manera que tenemos de que haya un apoyo, digamos, en el ámbito agrario. Porque si no, a nivel competitivo,
pues para la sociedad en general pues siempre iba más esos proyectos enfocados a las nuevas tecnologías y con más ramas. Muchas gracias, Miguel. Pues entonces yo creo que queda nombrada como miembro honorífico de la Sociedad Española para los Recursos en Energía Animal Isabel Vázquez. Bien, ahora vamos a pasar a una persona que está al final, pero que no es una cuestión arbitraria, es una cuestión totalmente pensada. Ángel Poto es nuestro último homenajeado. Me gustaría, si te parece bien, que nos acompañe en la mesa, si puede ser. Bueno, Ángel Poto es aparte de ser un gran investigador, tiene un currículum investigador impresionante, ha publicado centenares de artículos científicos de altísimo nivel, además lo ha publicado en las mejores revistas del mundo, y él sobre todo destacó muchísimo, y destaca, porque todavía lo tenemos en plena actividad científica, él en el área de reproducción. Pero no piensen que solo desarrolló ese gran trabajo en ese área, porque realmente Ángel ha sido polifacético dentro de la ciencia. Él ha trabajado con fibras musculares, con calidad de la carne, calidad de la canal, ha trabajado en sanidad, vamos, él tiene una amplitud de conocimiento envidiable. Él ha dirigido muchos trabajos de investigación, tesis doctorales, trabajo fin de carrera, trabajo fin de máster. Tiene, tanto ha dirigido que yo puedo decir que Ángel Poto es uno de esos investigadores que ha creado escuelas. Eso es algo que para un investigador, y lo digo en mi propia persona, que el día que yo me jubile, me gustaría mirar y ver que algo queda, que de todos los años que desarrollamos, que luchamos, lo peor que le puede pasar a un investigador es mirar a su alrededor y ver que cuando te van a quedar nada. Y Ángel afortunadamente tiene un gran equipo, lo ha creado, una gran escuela, entre las que incluso nos encontramos nosotros en Córdoba. Nosotros siempre que tuvimos una necesidad técnica, siempre que tuvimos una falta de apoyo, siempre estuvo Ángel Poto, siempre. Recuerdo que estábamos en la coordinación nacional de un proyecto europeo de biodiversidad porcina, y nosotros somos genetistas, y nosotros teníamos unos recursos para que nos habíamos comprometido para hacer un banco de germoplasma. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros un banco de germoplasma? Porque nosotros somos genetistas. Entonces fuimos, por proximidad, fui a buscar apoyo lo que teníamos cercano, que eran los compañeros de la Facultad de Veterinaria. Y no encontramos apoyo por ningún lado. Y una cosa que me sorprendía, porque dice, bueno, cuando tú le dices a una persona que le estás dando entrada a un proyecto europeo que tiene financiación, que tal, lo lógico es que digamos, sí, se pongan contentos, por aquí nadie cree. Y ahí fue cuando empezamos a tener relaciones con Ángel. Y entonces yo vi el tipo de persona que era. Mire, cuando hablamos de Ángel, hablamos de pasión. Es una persona que tiene un carácter muy fuerte, pero fuerte, positivo, constructivo. Ángel nos dio todas las opciones, todas las posibilidades, nos facilitó todo lo que tenía. Incluso, nos quedábamos en su casa, nos abrió el laboratorio, nos llevaba a todos sitios. La forma que tiene de volcarse en su trabajo es verdaderamente increíble. Yo, gracias a ese proyecto europeo, pude fortalecer la amistad con Ángel, y es una de las cosas que más agradezco de estos tiempos que hemos pasado.
en pos de la conservación. Ángel ha sido un gran profesor también, ha impartido clases de todo tipo, además a todos los niveles, desde la formación más primaria de capacitación hasta la formación en los programas de doctorado de la Universidad de Murcia. Podría estar hablando sobre Ángel y de todo lo que ha hecho con nosotros durante semanas, pero una de las cosas que estamos aquí es homenajeándolo desde el punto de vista de su pertenencia a la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales. Ángel fue un activista nato dentro de Serga. Ángel fue líder, fue faro, fue punto de referencia para todos nosotros. Y ahora realmente llega el momento de su jubilación, está llegando, aproximándose el momento de su jubilación, y Serga tiene el deber y después también el deseo de que Ángel ocupe el puesto que merece dentro de nuestra estructura. Prácticamente el último congreso de Serga anterior al que estamos viviendo hoy lo organizó él en Murcia con su equipo, con Laura, con Begoña, hicieron un evento extraordinario, aportaron muchísimo a Serga y bueno, lo siguen aportando. Una cosa que nos tiene muy contentos, muy contentos, es que su equipo está alcanzando estabilidad y que el futuro también de todo el legado de Ángel está garantizado. Bueno, yo solamente de Serga, Ángel, te tengo que dar las gracias, tanto por todo el trabajo que has desarrollado, pero muy especialmente por tu amistad. Muchas gracias y le voy a ceder la palabra a Miguel si quiere agregar alguna cosa más sobre esta grande personalidad. Hablar después de Juan es complicado, porque ya lo ha dicho todo. y bueno, nada, simplemente comentar pues eso, la labor que acaba de comentar Juan ya, más relacionada con Serga, la magnífica labor realizada por él y su equipo en el Congreso de Murcia, que claro, nos vimos muy satisfechos, ¿no? por todo lo allí hecho. Y bueno, simplemente otra anécdota personal que comentar que es una persona que le gusta mucho la tierra de Vega, de vez en cuando lo visita por allí, y bueno, creo que disfruta mucho de nuestro compañero. O sea que te recibimos aquí con mucho cariño cuando vengas y nada, desearte lo mejor y reconocerte toda la labor que has hecho en tu vida profesional, que ha sido muy laboriosa y con muchos puntos. Así que enhorabuena y bienvenido a Serga como miembro honorario. Bueno. No sé si Ángel quiere irse al auditorio. No os voy a molestar durante mucho tiempo, pero simplemente al estar aquí y, bueno, me acuerdo una vez en Punto de Vista, una gran cantante actual le dijo a su padre: me estás poniendo en evidencia. Es así. Y claro está, Juan Vicente te pone en evidencia en cualquier momento, te saca los colores. Y ya que es difícil ya, me da sacarme los colores. Pero también me salen los colores precisamente de mirar a todo este auditorio, donde estoy viendo amigos desde hace muchísimos años. Amigos con los que he trabajado, con los que he estado en su casa, con los que he estado viviendo, con los que he estado divirtiéndome, con los que he estado aprendiendo. En fin, todas las actividades que pueda desarrollar un ser humano, lo he desarrollado con buena parte de todos vosotros.
en España, en Portugal, en América del Sur, en México, en Ecuador sobre todo, he estado cuatro años viviendo en Ecuador y se han portado conmigo de maravilla siempre. ¿Qué decir de mis amigos portugueses, Nuno, Luis, Antonio? Os citaría a todos, Teresa, Ana, en fin, no hay mucho tiempo. No quiero alargar esta situación, simplemente deciros que volveré a Galicia, que volveré a América, ya con otras, a Portugal, por supuesto. Hace poco estaba en y bueno, seguiré viviendo con vosotros y entre vosotros. Pero además amenazo con ser eterno. Algunos de vosotros habéis oído mis teorías sobre las células madre de la potencialidad. Hace 40 años no pienso empezar a pensar qué pasará conmigo después, porque en los próximos 60 años ya tengo echado el cálculo de lo que voy a hacer. Muchas gracias a todos y un abrazo. Bueno, pues ya si una vez que terminado este emotivo acto, pues la organización, si quiere, puede seguir. Como dice mi hija que es cantante, show must go on. Vamos a proceder a la presentación de Esperanza Orellana. No, al café. Nos vamos a proceder a la presentación de Esperanza Orellana, que muy amablemente, a pesar de ella su voluntad de estar entre nosotros, pero hoy están negociando cosas muy importantes en Bruselas y tuvo que salir para allá con todo el equipo ministerial a pelearse por dinerito para nuestro sector. Y entonces no puede estar con nosotros, pero ha sido tan amable que nos ha enviado enlatado un discurso, una charla, que seguro que va a ser muy interesante. Procedemos a su presentación. Muchas gracias a todos y ya dejamos libre el escenario. Buenos días a todos. En primer lugar, para mí es un auténtico participar en este simposio, en ese foro de encuentro de intercambio de conocimientos entre técnicos e entidades que trabajáis por la conservación y mejora de la naturaleza. Y este simposio es una muestra de la calidad y de la importancia de la actividad ganadera en el mundo. La ganadería es una actividad en constante evolución, ha ido paralelamente a la evolución de la sociedad y de la agricultura, transformando el territorio y el medio rural hasta nuestros días y, sobre todo, garantizando el abastecimiento de alimentos en cantidad y en calidad a nuestros ciudadanos. La ganadería da vida al territorio y configura el paisaje físico, el paisaje humano y socioeconómico. Es un sector, para nosotros, desde luego, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es un sector estratégico para el mantenimiento de nuestros ecosistemas, del paisaje y de la biodiversidad, como demuestra el hecho de que contemos con más de 165 razas autóctonas de ganado en nuestro país. Es un componente vital del mundo rural en todo el globo, también en Europa y en España. Está presente en casi todas las regiones del mundo y en el caso europeo, además, en todas las modalidades y sistemas de producción según las condiciones económicas, geográficas, climáticas de cada zona. En Europa contribuye de manera significativa a nuestra economía más de 168.000 millones de euros al año, 45% de toda la actividad ganadera, y crea en el continente cerca de 30 millones de puestos de trabajo. También en España la importancia es grande. Se sitúa nuestro país en la tercera posición en el ranking de productores de ganado en Europa, por detrás de Alemania y de Francia, y alcanza el valor de la producción ganadera los 20.233
millones de euros. Eso es el 40% de toda la producción final árabe. Siempre que hablamos de ganadería, y sobre todo en los últimos años, hablamos de afrontar retos. El primero de todos fue el reto de producir, adaptándose además a ello, para incrementar la productividad y la eficiencia a las nuevas tecnologías y a las nuevas empresas en ese sentido. Pasando sobre todo por la mejora de la calidad de nuestra cabaña, por la selección. Son los aspectos claves en esa configuración de la ganadería tal y como la conocemos hoy. Y nos gustaría incidir en la importancia de mantener el trabajo, de incrementar el trabajo en lo que tiene que ver con la sanidad de nuestra cabaña ganadera, y más ahora con ese nuevo enfoque de la salud dentro del concepto Una Sola Salud, One Health. La sanidad animal cobra una importancia crucial, no solo para permitir el mantenimiento de esa actividad como digo estratégica, sino además para preservar la salud pública y, por supuesto, la salud del animal. Una vez cumplido ese reto de producir, aprendimos después a salir al exterior, aprendimos a intercambiar productos en el marco de ese comercio global. Intercambios comerciales, carne, leche, de productos de origen animal, pero también de material genético, que han configurado o han hecho más productiva, más eficiente y mejor a nuestra ganadería en ambos lados del Atlántico. Por nuestra parte, por parte de España, mantenemos esta voluntad de colaborar en el ámbito de los alimentos. Y finalmente, en los tiempos recientes, hablamos de un nuevo reto, el reto de la sostenibilidad. Por supuesto, la ganadería ha sido, es y será sostenible, pero no vale solo con decirlo. Tenemos que comunicarlo a los ciudadanos y cada vez digan más qué es o cómo influye en el planeta los alimentos que llevan a su mesa, y también tenemos que ser capaces de ponerlo en valor. Se habla ya no de la sostenibilidad de la agricultura o de la ganadería, sino de los sistemas alimentarios. El sistema alimentario en su conjunto debe ser sostenible. Por supuesto, la ganadería, también las materias primas que alimentan a ganado. Y en ese sentido se enmarcan muchas de las estrategias y las propuestas europeas en los últimos años. Me refiero en primer lugar al Pacto Verde Europeo, el Green Deal, pero también a la estrategia de la Granja a la Mesa, que están marcando la agenda política a nivel europeo y español en estos momentos y en los próximos años. El objetivo fundamental es reducir el impacto de la actividad ganadera en el medio ambiente, impacto que por supuesto tenemos que poner en su término. Tenemos que decir que en España las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería están en el 9,1% del total de las actividades económicas, por lo tanto no podemos en absoluto hacer responsable de la actividad ganadera del cambio climático. Pero por supuesto tenemos que trabajar, no vale la autocomplacencia, tenemos que trabajar en conseguir una ganadería más sostenible. Y sobre todo, en transmitir, en hacer ver que la ganadería puede ser parte de la solución del cambio climático y no solo ser percibida como causa del cambio climático. Y para abordar los cambios necesarios es fundamental contar con la complejidad también de los ganaderos del sector. Y en nuestro país nos hemos dotado de unas herramientas, lo que llamamos las normas de ordenación de la actividad ganadera, que en la actualidad existen ya para el porcino y para las aves. En las próximas semanas llegará a luz también una normativa para el sector vacuno, que lo que busca precisamente es regular de una manera integral cómo debe ser la actividad ganadera de acuerdo a esas demandas ciudadanas, es decir, cómo deben tratar los animales, el bienestar animal, cómo debe protegerse de la explotación y de la agresión de agentes patógenos, la bioseguridad y la sanidad animal, cómo debe gestionarse la explotación desde el punto de vista medioambiental, la gestión de la producción, por ejemplo, y de esa manera también buscar un crecimiento equilibrado y una mejor percepción de la actividad ganadera por parte de los ciudadanos. En este trabajo, dentro de esta norma de ordenación, nos hemos puesto también como objetivo limitar el tamaño de las explotaciones ganaderas. Por supuesto, siempre en torno a unas cifras que garanticen la rentabilidad o la competitividad de las explotaciones, pero buscando al mismo tiempo
favorecer una agricultura familiar y huir de este concepto que nos parece tan poco afortunado, que es el de la ganadería industrial. Y en ese trabajo, en ese marco de la sostenibilidad, nuestras razas autóctonas tienen mucho que decir. Y es muy importante resaltar la vinculación que existe entre nuestras razas, los recursos genéticos de uno y otro lado del Atlántico, de España, Portugal e Iberoamérica. Fundamentalmente porque existen conexiones culturales, sociales, económicas desde hace muchos siglos. España es un país que atesora una gran diversidad genética, conectada además con la genética de muchos países del mundo, y en particular de Iberoamérica, como consecuencia de esa vinculación histórica y económica de siglos. Esta biodiversidad es una fuente de riqueza para el conjunto del sector primario. Por un lado, porque la biodiversidad de nuestras razas permite maximizar la eficacia productiva de la actividad ganadera y, sobre todo, la adaptación al medio. Es decir, la biodiversidad permite una ganadería más resiliente frente a los retos climáticos ambientales a los que nos enfrentamos. Permite una ganadería, como digo, más resiliente, pero también más competitiva y más sana. Y, por otro lado, conviene recordar que las razas autóctonas, también las razas criollas, aportan unos valores más allá de la producción, es decir, unos valores, unas externalidades también ecosistémicas que son muy importantes y que yo creo que el consumidor aprecia o debe apreciar y que por ello hay que apreciar. Las razas ganaderas, las razas autóctonas de nuestro país, se ajustan a una gran variedad de sistemas productivos, de ecosistemas y de condiciones climáticas. Y en particular me gustaría resaltar la vinculación que tienen nuestras razas autóctonas con los sistemas de producción más extensivos, algunos únicos, y que están perfectamente adaptadas a ese territorio, a ese entorno, y por lo tanto son capaces de emplear recursos que de otra forma se desaprovechan. Por eso me gustaría subrayar esa perfecta simbiosis que existe entre la ganadería, las razas autóctonas y el mundo. Y además, esa capacidad que han tenido a lo largo de los siglos para generar una identidad cultural en el territorio, para dibujar el propio paisaje de muchas zonas, para ligarlas también con la historia, y por lo tanto son un aliado perfecto para todas las políticas de apoyo o de desarrollo medioambiental. Las razas autóctonas forman una parte importante de la vida de nuestros pueblos, de nuestro medio rural y de nuestros países, que están muy ligadas, como digo, a determinadas zonas geográficas y no solo son un elemento del paisaje, sino de nuestra cultura y nuestra tradición, y fundamentalmente también de nuestra gastronomía. Han constituido desde hace siglos la base de la alimentación de nuestras sociedades con productos únicos y que hoy en día ya son apreciados en todo el mundo. Hablar, por tanto, de nuestras razas es hablar de sostenibilidad y de aprovechamiento óptimo de nuestros ecosistemas y fundamentalmente en esas dehesas, en esas zonas de montaña, en esas zonas desfavorecidas y debido a ese carácter de rusticidad de la regional. Es hablar también de transhumancia, de productos artesanales de mucho valor añadido y, en definitiva, de generación de empleo y de riqueza en nuestro medio. Y hay que destacar que toda esa evolución y esa situación es y ha sido posible gracias al esfuerzo de los ganaderos, en primer lugar, de su trabajo y también, por supuesto, al de las asociaciones de los criadores que han sabido incorporar esta tradición a las nuevas herramientas y a la economía. Y en el ámbito de las en lo que son las políticas a favor de la biodiversidad, me gustaría repasar algunos de los compromisos a nivel global, europeo y nacional que hemos ido suscribiendo y que impulsan ese uso sostenible de los recursos genéticos ganaderos y que además nos permiten y nos permitirán afrontar con éxito los retos futuros. En primer lugar, la Estrategia Mundial para la Gestión de los Recursos Genéticos de los Animales de Granja, iniciada en 1993, que culminó con los informes de planificación mundial sobre los recursos genéticos promovidos por la FAO. Esta estrategia es la base de las políticas en favor
de los recursos genéticos animales en todo el planeta, para responder precisamente a esa alarmante tendencia que veníamos observando de retroceso y de extinción en algunos casos de nuestra zona. A nivel global, la conservación de estos recursos ha sido incluida también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular el objetivo 2 ABCD. Y España también había adquirido previamente compromisos dentro del marco de convenios de diversidad biológica suscrito en 1993, que reconoce el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales. En el ámbito europeo me gustaría destacar el papel y la vinculación de los recursos genéticos, como he dicho antes, a las estrategias recientemente aprobadas, al Pacto Verde, a la estrategia de la granja a la mesa y sobre todo a la estrategia de biodiversidad de Europa. Por lo tanto, hay un compromiso ineludible que me gustaría resaltar de las instituciones europeas, también de nuestro país, que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, en Europa se han presentado recientemente 3 redes de recursos genéticos, animales, vegetales y forestales, y a través de ellas las estrategias de conservación y uso sostenible para realizar acciones conjuntas en favor de esta conservación de la biodiversidad. Asimismo, recientemente se ha aprobado un nuevo reglamento de clima animal y a través del mismo se va a poner en marcha a partir del 1 de enero de 2023 un nuevo centro de referencia europeo para la conservación de granjas animales. En España, esos compromisos se han plasmado en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de la Granja Canaria. Un programa que se elaboró en 2009, pero que se ha actualizado en 2019 para hacer frente a los retos nuevos del cambio climático. La existencia del programa nacional para nosotros es fundamental, porque permite actuar de manera coordinada en todo el territorio por parte de las distintas administraciones competentes, en particular el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las autoridades competentes de las comunidades autónomas. De esta forma, conseguimos una aplicación uniforme y coordinada, pero teniendo en cuenta siempre las particularidades territoriales y de cada una de las. A través de dicho programa, se ordenan en España las distintas líneas de actuación y se dispone de una caja de herramientas para atender las distintas necesidades de la mejora y la conservación de la agua. Dentro de esta caja de herramientas, me gustaría mencionar en primer lugar el catálogo oficial de razas. Catálogo que recoge 189 razas ganaderas, de las cuales 165, como he dicho antes, son razas autóctonas. Después también nos tratamos de instrumentos de gobernanza y coordinación. Y en este caso quiero referirme a la Comisión Nacional de Zootecnia, que es el órgano en el que se debate, se diseña, se coordina todas las actuaciones de todas las autoridades competentes en el ámbito de la zootecnia y no se debe aplicar, como digo, de manera coordinada este programa. Además, en este programa se regula la forma en la que participan las entidades y los centros que desarrollan esa labor de apoyo a las asociaciones de criadores para la aplicación de los programas de vida. Y aquí quiero referirme a los laboratorios, a los centros de genética, a los centros de reproducción, a los centros de referencia y a la red española de bancos de genética. Y para la conservación de los recursos a largo plazo extintos, es decir, fuera de las explotaciones, quiero destacar el papel fundamental de los bancos de germoplasma, donde almacenar este material genético que nos permita reconstruir en caso necesario una granja, en caso de necesidad, una granja amenazada, una granja en riesgo de extinción y atender así a los riesgos o amenazas que las razas puedan enfrentar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con un Banco Nacional de Genética Animal, el banco en el que se guarda una copia de seguridad de cada una de las razas que están a su vez depositados en bancos o bien regionales o bien de las propias asociaciones de criadores para actuar como la última línea de defensa o de respuesta frente al riesgo de extinción de una raza.
Quiero destacar el trabajo realizado en los centros de selección y reproducción, en las administraciones regionales, en los centros de investigación, que son los que nos proveen de ese material genético, ese material reproductivo para la constitución de esas colecciones que después depositamos en el banco. Además, el Banco Nacional de Germoplasma Animal forma parte de la red europea de bancos de germoplasma para los recursos genéticos animales, EUGENA, y nuestro país precisamente es uno de los primeros estados que se sumó a esta iniciativa europea. Toda la información, así como el inventario del banco y el resto de datos sobre nuestras ratas y nuestros objetivos, se encuentra además integrado en un sistema informático, el Sistema Nacional de Información, que denominamos ARCA, y que también es una herramienta fundamental dentro del programa nacional, porque incorpora y actualiza toda la información relevante a las ratas, el material reproductivo, los censos, la información de los programas de cría de cada una de las ratas, conservación de selección, los certámenes, los centros de reproducción genética y todo lo que es necesario para trabajar con éxito en el programa nacional. Y otra iniciativa que para nuestro ministerio es muy importante y muy querida se refiere a los instrumentos para dar esa visibilidad de cara a los ciudadanos de lo que es ese patrimonio genético. Por supuesto que los criadores y los ganaderos conocen perfectamente la importancia de la selección y la mejora y la conservación de la raza. Pero muchas veces no somos capaces de transmitir a los ciudadanos, a los consumidores de los productos, todo ese trabajo. Por ello se ha creado un logotipo, el logotipo 100% raza autóctona, que permite identificar en un punto de venta un producto que procede en exclusiva de esas razas autóctonas impuras. Tiene una carne, un queso o incluso una prenda elaborada con lana de una raza autóctona. Este logotipo al que se van adhiriendo las asociaciones que tienen acceso a él se basa en un pliego de condiciones que garantice la trazabilidad, de forma que las propias asociaciones de criadores son las que lo gestionan y las que trasladan esa información a los productos finales. El lema del logotipo es: detrás de un producto 100% autóctona hay una historia 100% nuestra, porque realmente los ciudadanos y los consumidores buscan hoy día también, cuando tienen un producto, comprar porque les contemos una historia. Y creemos que las razas y ese patrimonio genético es una historia que merece la pena de ser contada. Y además, esta presencia de este logotipo contribuye a mejorar la rentabilidad de las producciones, y eso siempre es muy importante en razas que muchas veces tienen eficiencias productivas inferiores a las de otras razas no. Por parte de la Administración, por parte del Ministerio, también por parte de las políticas europeas, destinamos medios y también recursos económicos de los que disponemos para el sector de las razas puras. Las asociaciones de criadores cuentan con el apoyo de este Ministerio para sus programas de mejora, para sus programas de conservación y los criadores de razas amenazadas en particular. La política agrícola común, además, ahora es coherente dentro del plan estratégico de la PAC que presentó España, es coherente con esa necesidad y también dispone de instrumentos en forma de apoyos directos para, en particular, las razas que se están amenazadas o en peligro de extinción. Por otro lado, también tenemos un gran interés en el trabajo de los centros universidades, en la investigación, que es fundamental para los programas de vida que llevan a cabo las asociaciones. Y, por supuesto, me refiero ahora a las asociaciones de criadores que desarrollan una gran labor de reflexión en sus programas de mejora y conservación. Pero me gustaría destacar que finalmente son los ganaderos. Los ganaderos se apuestan por estas razas, a veces con el bien de marea, porque, lógicamente, muchas veces las rentabilidades no son equiparables a las de otras y, por lo tanto, quiero hoy precisamente rendir un tributo a esta dedicación y a ese trabajo diario, que es lo que ha permitido seleccionar y preservar
nuestras razas ciudadanas. Y finalizo diciendo que en la actualidad son, como hemos repasado, numerosos los retos a los que se enfrenta la ganadería de razas puras, el reto climático al que nos hemos referido, el reto de los mercados internacionales. Recientemente, además, otro reto derivados, por ejemplo, de la invasión rusa de Ucrania, que ha hecho tambalearse de alguna manera el mercado internacional, global, en la medicina a nivel nacional, no son tiempos fáciles para la ganadería, pero sí que creo que son una oportunidad para los recursos genéticos. Y precisamente los recursos genéticos y la innovación a través de esos recursos genéticos son la vía de afrontar los retos tradicionales de vida. La genética selecta es cada vez más demandada como una herramienta para incrementar la productividad ganadera. Y todas las herramientas y todas las tecnologías actuales deben hacernos más fácil aprovechar ese potencial productivo de nuestras razas y adaptar la demanda de unos mercados y unos consumidores cada vez más preocupados por el medio ambiente y cada vez más exigentes en cuanto a calidad y diferenciación terrestre. La conservación de una raza debe ir unida a su utilización. Eso debemos ser capaces de trasladarlo a los consumidores. No queremos razas en museo, no queremos razas en reservas zoológicas. Queremos razas en las granjas, queremos una ganadería viva, basada en la tradición, pero también en la innovación. Y por ello, desde aquí, hoy, animo a seguir trabajando a los ganaderos, a sus asociaciones, a los centros, a las instituciones, a las administraciones que con sus profesionales y su labor contribuyen a la conservación, a la mejora y el uso sostenible de nuestro patrimonio. Finalizo deseándoles a todos un fructífero congreso. Muchísimas gracias.